Ok. Ya. Bueno, estamos en estos días tratando el tema de las iglesias, la iglesia saludable. ¿Ok? Y aquí pueden abrir el micrófono para que si alguno quiere opinar acerca de qué es saludable. ¿Qué se entiende por saludable, primero? En libertad de opinión, que opine nomás, no tenga miedo. Es sin nota la pregunta. ¿Sí? Que es funcional, Ya. que es dinámica, articulada, ¿cierto? Conectada, porque así funciona nuestro cuerpo. Cuando todos los órganos están bien, estamos totalmente articulados, ¿cierto? Funcionales. Entonces, una iglesia saludable la interpreto de la misma manera. Ya, voy a hablar de nuevo, ¿ya? Bueno, pastor, bendiciones. Ya, voy a hablar de nuevo. Dije que una iglesia saludable, la pregunta que hacía la hermana Elena, ¿cierto? Era de que es una iglesia dinámica, articulada, conectada, ¿cierto? Y también ¿no? En comparación a lo que ocurre con nuestro cuerpo, que cuando los órganos están sanos, no nos damos cuenta, ¿cierto?, de la necesidad de esos órganos, pero cuando estos se enferman, inmediatamente empiezan los dolores y deja de funcionar. Entonces, una iglesia saludable es así, que tiene toda esa vida, esa energía, esa capacidad, esa recepción de la palabra de Dios, y de esa manera entonces somos funcionales y apegados también ¿ah? Con con toda la gente que va participando. Cuando esta está enferma, entonces vienen los conflictos, vienen los murmuros, las decepciones, etcétera. Esa es mi opinión. Bueno, estamos hablando de iglesia saludable y bien decía el pastor, una iglesia saludable, una iglesia dinámica, una iglesia que se muestra activa, con vitalidad, ¿verdad? Y podemos, ¿cierto?, ir reconociendo esos signos en las iglesias saludables. Cuando hablamos también porque podemos hablar de una iglesia, podemos hablar de personas saludables, ¿verdad? Vamos reconociendo ciertos signos en ellos. Si llegamos a un servicio de urgencia, lo más probable es que a una persona le tomen pulso, temperatura, ritmo cardíaco, ¿qué más? Presión arterial, hoy día toman cuánto está saturando la persona, en fin, ¿cierto? Se van manifestando esos signos que hablan de la condición vital de la persona. Bueno, en las iglesias también, como en los seres humanos, hay formas que se pueden medir el nivel de vitalidad que pueda estar teniendo, ¿cierto?, una persona. Y en eso vamos también nosotros, como bien decía el pastor, una iglesia saludable, una iglesia vital, dinámica, una iglesia que está haciendo... se muestra activa, ¿verdad? Y yo no sé cómo... ¿Se ve la diapositiva? ¿Ustedes la ven? Dejó de compartir, hermana. Dejé de compartir por la miércoles. Ahí. ¿Y ahí? No, No. no, hermanita Elena, no se ve. Tiene que hacerlo todo de nuevo, como al principio. Tiene que abrir primero en su computador la clase y después tiene que poner compartir. No, me voy a meter, ¿saben cómo? Es que hágalo por último sin presentar nomás, hermanita Elena. No hay problema. La escuchamos. Sí, no hay problema, dice usted.
¿Ya? Que no vayan viendo, que lo tengo acá abierto en mi teléfono también. Bueno, avanzo. Entonces nosotros podemos, en virtud de esos síntomas o signos, podemos ir identificando una iglesia saludable, una iglesia enferma, agonizante, o tal vez una iglesia que estén ya a punto de morir, e incluso iglesias que siguen funcionando y sin vitalidad. ¿Ya? Alguien diría, esa iglesia está muerta, no crecen, no se desarrollan, no se ve nada vital. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, en virtud de estos síntomas y estas características que vamos a ir reconociendo, qué clase de iglesia somos nosotros. Y en esto nosotros tenemos que rogar al Señor que seamos una iglesia saludable. Pero ¿cómo saber si estamos sanos, enfermos, medio agonizantes? ¿Cómo saber? Hay estudios de maestros que han desarrollado muchos estudios respecto de analizar las iglesias, y mientras buscaba información, hay quienes han hecho libros respecto de las características de la iglesia saludable. Unos hablan de 8 características, otros hablan de 10 y otros hablan de más características. Bueno, ¿qué clase de iglesia entonces somos nosotros? ¿Cómo saber cuál es nuestra condición? ¿Verdad? Y vamos a irlo viendo con estos aspectos. Una iglesia, y sabe que de repente uno dice, esta persona o esta iglesia está enferma porque comienza a mirar casi los signos negativos. ¿Qué te pasa hoy día? Le decimos a la persona, estás como media pálida. Me tinca que estás enfermo. Y vamos mirando la parte negativa de la condición, que puede ser solamente un síntoma, pero hay otra aspecto de la persona que habla de su vitalidad. ¿Ya? Está dinámica, camina, come bien, simplemente porque está pálida. Pero nosotros debemos reconocer estas características en estos estudios que se presentan, las características que nos dicen cuándo una iglesia está activa, dinámica, se está desarrollando, está desarrollando y creciendo, porque la iglesia tiene que crecer, ¿ya? No, damos gracias a Dios por los 5 que somos, y bueno, ¿y Dios quiere que seamos 5? No, Dios quiere que podamos crecer y que podamos también crecer en número, en conocimiento, en todas las áreas debemos crecer. Entonces, una iglesia con signos saludables dice que es una iglesia que la presencia de Dios se manifiesta. Una iglesia busca activamente la dirección y el poder del Espíritu Santo para su vida y para los ministerios diarios. Es una iglesia con una dinámica y con una concepción de saberse sostenido por la gracia, por la misericordia de Dios, y donde el Espíritu Santo de Dios se manifiesta de una manera activa. De una manera activa. Y quiero decirle que no solamente Dios se va a manifestar activamente cuando hay manifestaciones de hablar en lenguas, milagros o prodigios. Dios se manifiesta activamente ¿entre quiénes? Entre la misma iglesia, ¿ya? Así que la iglesia saludable entonces busca intencionalmente, hermano, no porque las cosas ocurran por arte de magia, se busca intencionalmente, y buscar con intencionalidad es estar activamente, ¿cierto?, en la oración, en la comunión con los hermanos, en la intimidad con Dios. Eso es intencionalidad, de relacionarme con Dios y a través de su Espíritu Santo también recibir gracia de Él. La alabanza en una iglesia saludable se manifiesta una alabanza que exalta a Dios. Es una iglesia que regularmente se está reuniendo y es la expresión local del cuerpo de Cristo para alabar a Dios, de manera que hace participar el corazón, la mente, el alma y con toda la fuerza. Tenemos que estar involucrados activamente en eso.
una iglesia saludable, no es una iglesia que simplemente viene para sentarse en una banca y observar que hay un grupo ministerial que nos se disponen para llevarnos en los cánticos, en la adoración, sino que debemos ser los que participamos de esos tiempos de adoración, también debemos hacerlo activamente. Si nos reunimos para adorar, para bendecir el nombre del Señor. Una iglesia saludable tiene disciplinas espirituales. La iglesia saludable ofrece a los miembros de todas las edades preparación, modelos y recursos para que desarrollen a diario sus disciplinas. Una iglesia que está preocupada, ¿cierto?, por el desarrollo de cada uno de sus miembros de manera integral, ¿ya? La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, ¿ya? No solamente el cuerpo se debe alimentar del alimento físico que me va a nutrir interiormente, sino que debemos ser nutridos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces dicen que para tener una buena salud hay que tener rutinas que nos lleven a desarrollarnos con actividades físicas diarias, que es conveniente caminar media hora todos los días, que la alimentación debe ser equilibrada, ojalá usáramos menos carbohidratos, más fibras, en fin. Una iglesia saludable también debe preocuparse de que estos miembros de su iglesia puedan crecer integralmente y desarrollarse. ¿Cómo lo hacemos? Estableciendo, ¿cierto?, formas y metodologías de desarrollo y crecimiento, y de buen crecimiento y de buen desarrollo. Entonces, para eso existen estos modelos de educación, de discipulados, ¿cierto?, que nos ayuden a desarrollar nuestras disciplinas, ¿cierto?, a diario en la iglesia. ¿Cuáles creen ustedes? Me pueden oír, ¿cierto? Y también pueden hablar y decir, ¿es bueno que la iglesia ore? Eso es parte de la disciplina espiritual de un cristiano, la oración. La lectura bíblica. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Están de acuerdo? La lectura bíblica es una disciplina espiritual. Mire, la oración, el ayuno, la lectura bíblica. Hacerle un ruido, ¿ya? Pero sí tenemos que estar aplicando esos modelos de desarrollo para las iglesias saludables. Aprender y crecer en comunidad. La iglesia saludable fomenta entre los creyentes el crecimiento en su andar diario con Dios y entre sí dentro del contexto de un ambiente seguro y afirmador. Debemos ser iglesia comunitaria. Dice la Biblia que, bueno, los hermanos se reúnan, ¿cierto? ¿Para qué se reúnen? ¿Para qué se reúne la iglesia? Vamos. Para agradecer al Señor. Ya, bien. Bien, sí, para agradecer a Dios. Sí. Para adorar a Dios. Para adorar en la alabanza, a través de la alabanza. ¿Para qué más se reúne la iglesia? ¿Ya? Para aprender más de la palabra. Así es, correcto. Entonces, porque así nosotros vamos creciendo, aprendiendo, desarrollándonos. Cuando nos vamos desarrollando, vamos creciendo. Es como los arbolitos, ¿eh? Ustedes crecen los arbolitos, que se vuelven frondosos, ¿cierto? Y los vemos bellos por encima. Pero ese desarrollo también lo ha provocado que ellos también se hayan asentado en esa tierra buena, que llevó nutrientes, que llevó buena agua, que se le movió la tierra por los lados para que se desarrollara y creciera. Entonces, de la misma manera, nosotros, en este aprender y crecer en comunidad, vamos echando raíces, nos vamos afirmando, ¿ya? Ahí vendrán ciertamente los vientos, correrán fuertes, pero allí también estos ejercicios espirituales nos van a ayudar a mantenernos
firme, ¿ya? Eso habla de una iglesia saludable, una iglesia, esos creyentes que están firmes, que pasan por tremendas pruebas, situaciones difíciles, por ahí siguen plantados como a corrientes de agua, ¿cierto? Ahí posicionados. Una iglesia saludable también coloca un énfasis en la dedicación a las relaciones amorosas y atentas. La iglesia saludable es intencional en sus esfuerzos para formar relaciones amorosas y atentas dentro de la familia. Es mirar como en el principio los hombres pasaban y veían a la comunidad que se estaba formando en el principio, ¿cierto? Y ellos decían, mira, ¿cómo se aman? Pero no eran actos que simplemente eran para ser vistos, sino que ellos vivían enfocados, ¿cierto?, en poder desarrollarse y mostrar el amor genuino entre los hermanos. ¿Qué son? Que se ayudan entre sí, que son capaces de sostener al más débil, visitar a los enfermos. Eso tiene que... Habla de una iglesia saludable, una iglesia que se preocupa por fomentar este tipo de relaciones, del amor, de la amistad, de la vida de comunidad en la iglesia. Una iglesia saludable desarrolla líderes y siervos. La iglesia saludable identifica y desarrolla a los individuos a quienes Dios ha llamado y ha dado el don para ser líderes y los reta a ser siervos líderes. Una iglesia saludable debe identificarse, porque estos líderes se desarrollan de tal manera que crecen y se desarrollan con responsabilidad. Asumir la responsabilidad de liderazgo no significa ser alguien que simplemente es capaz de dirigir, ¿ya? Un grupo, ¿ya? Un líder es alguien que también se debe dirigir, pero también debe cuidar, procurar el crecimiento y el desarrollo de los que están a su cargo. ¿Ya? Un líder debe aprender a ser comprometido y responsable, ¿ya? Un líder en una iglesia saludable es alguien que se muestra, ¿cierto?, muestra su compromiso y su desarrollo y su crecimiento, porque también están activados en él las disciplinas espirituales, ¿ya? La oración, la lectura de la palabra. Entonces, cuando se necesita que este líder, que son las cosas que en unos días, semanas atrás hablábamos con nuestro líder, el pastor Luis, en Educación Cristiana, que de repente nos encontramos con líderes que están hoy día activos y no son capaces de dirigir un servicio, o que ellos nos lo coloquen a predicar, que lo de ellos no es eso, en fin. Pero si nosotros estamos desarrollando las disciplinas espirituales, cuando Dios demande de nuestras vidas, ya sea para predicar, para llevar la lectura de la palabra, para visitar a los enfermos, exhortar a los que están en necesidad, en fin, Dios nos va a usar. Y eso habla de una iglesia saludable, donde los miembros, ¿verdad?, donde los miembros de esta comunidad están al servicio. No para lo que yo simplemente quiera hacer, sino para lo que Dios demande de mí. Es una iglesia saludable. La iglesia saludable da prioridad a comunicar la verdad de Jesús y demostrar el amor de Jesús. ¿A dónde? ¿A lo que estamos dentro de la comunidad de iglesia solamente? ¿O lo que tenemos que hacer hacia afuera? Una iglesia saludable y vital, una iglesia que está mirando la necesidad que hay en nuestro alrededor, ¿ya? Siempre va a haber necesidad, el Señor nos dijo así,
Siempre va a haber necesidad de oír el mensaje de personas enfermas, de que necesiten visitación, de auxilio, de socorro, siempre va a haber. La iglesia saludable tiene que estar alerta, enfocada también en el desarrollo integral de su comunidad, pero mirando hacia afuera. La iglesia saludable utiliza los debidos locales, equipos y sistemas para ofrecer máximo apoyo al crecimiento y desarrollo de sus ministerios. Hoy día es difícil pensar en la iglesia que solamente cantan y adoran al Señor con un triángulo, con un pandero. Ya está lejano de nuestra realidad de una iglesia, con una comunidad de iglesia, le diga a los hermanos del corito, ahí tiene su triángulo y su pandero. No. Hoy día estamos siempre enfocados y en aspirar a tener mayores recursos también para poder ofrecer un tiempo de adoración, de servicio a Dios. No sé, no quiero decir que sea de mayor calidad o un piano último modelo o a uno que sea más antiguo, no se trata de eso. Pero sí, una comunidad de iglesias se preocupa de poder entregar y desarrollarse para obtener recursos, no solamente para la comunidad de iglesias, sino que para poder también colocarla al servicio de todos los otros que puedan necesitar, ¿verdad? La iglesia saludable se extiende a otros en el cuerpo de Cristo para colaborar, para compartir los recursos. La iglesia primitiva dice que tenían todo en común, colocaban las cosas en común para poder sustentar, llevar, suplir las necesidades de los que estaban en desmedio. Aprovechar, entonces, compartir los recursos, aprovecharse de oportunidades para aprender y unirse, siempre, aprovechar todas las oportunidades que tenemos como comunidad de iglesia para poder fortalecer todas estas cosas como comunidad. Cuando adoramos somos fortalecidos, comenzamos a tener más fuerza, ¿cierto? Y gloriosamente vemos también que hay manifestación del Espíritu, porque Dios en medio de su pueblo también se manifiesta. Entonces, esto va provocando en la comunidad de iglesia fuerza, desarrollo, compromiso, responsabilidad, ¿ya? Para poder cuidarse. La iglesia saludable enseña a sus miembros de que somos administradores, mayordomos de los recursos que Dios nos da y nos desafía a ser generosos, con sacrificio y compartir con los demás. ¿Qué quiere decir? Que una iglesia saludable siempre se va a ver como una iglesia generosa, una iglesia que siempre está dispuesta a dar. Y no solamente a dar entre nosotros, porque bueno, que somos generosos entre nosotros, porque supe que alguien está en necesidad y voy y suplo la necesidad. Qué bueno y glorioso que se haga. Pero también aquellos que debemos alcanzar también tienen que ver que la iglesia saludable es capaz de dar, de entregar. Y damos gracias al Señor porque nuestra comunidad de iglesia manifiesta esas cualidades de una iglesia que es generosa, una iglesia que es capaz de dar y los que ministran en estas áreas también son capaces de ir y llegar a otros lugares, los que están en mayor necesidad, poder entregar. Damos gracias al Señor porque en esa área vemos que la iglesia, la corporación del templo Shalom se manifiesta de esa manera y podemos reconocer en ello esas cualidades. No sé, alguno puede opinar, sí, pero yo no lo veo en mi iglesia, yo lo veo más o menos, se ve poco. Lo interesante de esto, que cuando nosotros vamos reconociendo las características, también vamos entendiendo que todas son estas, las podemos perfeccionar, las podemos mejorar.
¿ya? Podemos llamar, Dios nos llama la atención para poder hacerlo mejor. Poder tener mejor calidad de vida de iglesia. El pastor Gabriel Gil, que es un pastor de la Iglesia de Dios, profesor, escritor, él tiene un libro donde habla acerca de 15 signos o características de una iglesia saludable. Aparte de esos 10 que vimos, él suma 5 signos o características más de una iglesia saludable. Y estos están basados ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, entre el verso 9 y el 13. Lo digo porque, para que vean que también la clase está basada en un texto bíblico. Lo vamos a cerrar con este capítulo 12 del libro de Romanos. Y el que lo encuentra primero lo va a leer del 9 al 13, por fin. ¿Quién lo tiene? Yo, hermana Nenita. ¿Lo leo? Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Bendecir a los que os persiguen. ¿Hasta dónde era? ¿Hasta dónde era? 13. Ah, ya está ahí. Ya, Está bien. ahí. Donde dice Bueno. compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Y practicar la hospitalidad, exactamente. Bueno, el primer signo que él agrega es la práctica del amor. Dice que el amor sea sin fingimiento. ¿Ya? El apóstol motiva a la iglesia a amarse los unos a los otros. Dice que el amor sea sin fingimiento, y es decir, un amor sincero, sin hipocresía, un amor sin máscara. Debemos mirar siempre por el otro, ¿ya? En 2 Corintios, Pablo dice que ninguno puede tener mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. De repente somos muy... Este amor, la práctica del amor, cuando Pablo nos pide que sea sin fingimiento en el libro de Romanos, andamos mirándonos como el ombligo primero, para después amar al resto, ¿ya? El amor no es un mero sentimentalismo, ¿ok? Debemos dejar la vieja manera de vivir y preferir un estilo de vida agradable que honre a nuestro Señor, ¿ya? No debe ser un amor de pura emoción, ¿ya? Así que una iglesia saludable es aquella que se compone de personas que aman a Dios y se aman las unas a las otras con sinceridad. El amor es imposible de ocultar, ¿ya? No se puede ocultar. Lo indebido, eso que llaman amores en secreto, como que nadie sabe, pero si hay alguien que lo sabe, Dios, porque para Dios no hay nada oculto, ¿verdad? Entonces, eso no es de esa manera. El amor de Dios se manifiesta, ¿ya? El amor entre la comunidad de iglesia debe manifestarse, ¿ya? Al amarnos unos a otros, ¿qué haremos? Reflejaremos a Cristo. ¿Y qué provocará eso? Que otros se acercarán a la congregación.
Por eso la gente pasaba por el camino, les veía y les decía, y decían entre ellos, mirad cómo se aman. O sea, tiene que manifestarse el amor entre los cristianos, el amor entre nosotros, tiene que manifestarse y ser notorio a los que están a nuestro alrededor. Porque triste es, triste es, y sería, y es, lo que quiero decir, que triste sería que nos vieran como una iglesia de hipócritas, ¿ya? Que dicen amarse, pero luego estamos en la esquina hablando del mismo, abrazábamos y manifestábamos el amor incondicional de Dios para con ellos. No podemos manifestarnos de esa manera. La humildad. Amaos los unos a los otros con un amor fraternal. En cuanto a honra, dice, prefiriendo los unos a los otros. La Iglesia de Cristo no es una mera institución. Somos la familia de Dios. ¿Ya? Podemos demostrarnos afecto fraternal con abrazos y palabras de bien, pero debemos honrar al otro más que a nosotros mismos. ¿Ya? Debemos pensar de nosotros con cordura. El mejor ejemplo de Cristo es que Él vino a la tierra y dio su vida por nosotros. Él nos estimó a nosotros, mire, mejores que a Él. Nuestro Señor pudo haber preferido no venir. Pudo haberse mostrado más interesado en sus propios planes, pero Él fue humilde. Y esa humildad no hablaba de su pobreza, de su escasez, de sus necesidades, no hablaba de eso. ¿Ah? Hablaba de esa que uno no debe considerarse a uno superior a otro. Él mismo dijo, yo estoy entre vosotros no para ser servido, sino que uno que se ha acercado a vosotros para servir. ¿Ya? Tanto fue su servicio, dice, que puso su vida por usted y por mí. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia humilde, es una iglesia compuesta por personas sencillas y no arrogantes. No entendamos nunca, cuando hablamos de humildad, hablamos de pobreza, no sé, cuando pensábamos nosotros éramos tan pobres, que teníamos, no sé, asociábamos la pobreza al piso de tierra, a que no teníamos un baño, o no teníamos tele, en fin, éramos tan pobres. Y considerábamos que eso era humildad, una casa humilde, donde no había tele, donde no había radio, eso era humilde, ¿ya? No, sino que esa humildad tiene que ver con la capacidad que tenemos de servir a otro. El servicio a Dios es lo que requiere en el verso 11, ¿cierto? Es lo que requiere diligencia, nunca perezosos, fervientes en espíritu, siempre sirviendo al Señor. ¿Ya? El apóstol Pablo nos llama a ser diligentes, es decir, apasionados, fervientes en la obra de Dios. En nuestro trabajo para el Señor hemos de ser apasionados y no, acá el escritor usó la palabra un poquito más fuerte, pero yo voy a colocar flojo, ¿ya? Él lo puso de otra manera. No hay que ser vagos espirituales, ni flojos espirituales, hay que ser fervientes, apasionados por las cosas de Dios, ¿ya? Entonces esto es un gran reto hoy día para las generaciones de hoy. ¿Ah? Yo no digo que el tiempo pasado fueron mejores, pero hoy día vivimos la generación de lo instantáneo. ¿Ve? Los cabros todos quieren que, ojalá, dos cucharadas y a la papa, ¿ya? Pero las cosas no son tan sencillas a veces. No pueden ser tan rápidas. Entonces hay que colocar esfuerzo, hay que colocar empeño, y para eso se requiere ferviente convicción, pasión por las cosas de Dios, ¿ya? Entonces una iglesia saludable es aquella que se compone de hombres y mujeres deseosos de trabajar para Dios. Hombres y mujeres que no reclaman,
que no, que el pastor nos citó muy temprano, que como que estamos orando desde su casa o llegar a la iglesia de madrugada para la oración de madrugada, ¿cómo? ¿Cuántas veces ayunamos? En fin, ¿ya? Sin reclamos, sin perezas, diligentes y fervientes. Un cuarto signo habla acerca de la perseverancia. En el verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primero la esperanza dice, gozaos en la esperanza. Nuestra mirada está en Jesucristo. Una iglesia saludable está compuesta por personas que confían en Dios. No dudamos de eso. Confiamos con toda la fuerza de nuestra mente, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Confiamos y creemos en Dios, ¿ya? Como dice el Salmo, dice, mirando hacia sus ojos al monte, dice, y tiene la convicción de saber de dónde viene su socorro, ¿ya? Saber que ese socorro, ¿cierto? Viene de aquel que hizo los cielos y que hizo la tierra. Entonces debemos tener una perspectiva eterna, vivir nuestra vida confiando en Dios, con alegría, con esperanza, ¿ya? Teniendo paciencia, teniendo comunión, ¿ya? Sufrido en la tribulación, con paciencia. Alguien una vez me dijo, no hay que pedir paciencia, porque a mayor paciencia que pedimos, mayor prueba. No, Dios nunca nos va a dar más de lo que podamos llevar. El salmista decía, pacientemente, dice, esperé. ¿Y qué es la respuesta? Nunca le respondieron. Dice, Jehová oyó. Él oyó. ¿Ya? Entonces, y tener comunión con Dios, para estar constante en la oración. Una iglesia saludable es una iglesia que persevera en medio de la prueba. Esa es una iglesia saludable. Una iglesia que no es saludable, seguramente en medio de la prueba va a salir corriendo, va a arrancar, ¿ya? Y no olvidemos nunca, hermano, que nos está hablando a la iglesia, al edificio, a la corporación. Él está hablando a nuestras vidas, porque usted y yo somos la iglesia. Y el quinto signo que habla el pastor dice que habla acerca de la generosidad. En el verso 13 dice, una iglesia saludable comparte para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad, ¿ya? Él dice que aquí se entra en un tema que no a muchos les gusta, algunos incomoda, otros se molestan y otros se hacen los no aludidos, pero un tema, es un tema que nos completa todo. El apóstol Pablo fue el mayor fundador de la iglesia, pero estas no se construían solo con oraciones y ayuno. Tampoco se edificaban en base a las buenas intenciones o las promesas de bendición, sino que habían personas desinteresadas que diezmaban y ofrendaban, sabiendo que su dinero, ¿cierto?, pertenece a Dios. Y que entendían que de lo recibido de su mano, de eso ellos daban. Entonces el verso 13 nos muestra una característica típica de las comunidades cristianas. La iglesia en casa practicaban la generosidad entre ellos, se cuidaban mutuamente, no permitiendo que personas en necesidad la padecieran. Para esto, por supuesto, habían formas, ¿cierto?, de suplir las necesidades, se desarrollaban, ¿ya? Una señal fuerte que una iglesia ha alcanzado madurez en su compromiso a dar para la obra, no tanto su capacidad financiera, porque una iglesia puede componerse de personas con recursos económicos elevados, pero si éstas no aprenden a ser desprendidas y siempre están poniendo excusas para dar, esa iglesia, con pena debemos decir que es una iglesia que aún está en pañales,
por decirlo, una iglesia inmadura. Es una iglesia, la iglesia saludable, una iglesia desprendida, una iglesia que da, una iglesia que es generosa, ¿ya? Que no cree que todas las cosas son solamente para él, ¿ya? Mire, hay señales que hacen pensar que una iglesia no está bien cuando una iglesia piensa que si da, no le va a alcanzar para sus gastos. Una iglesia que piensa que por qué debe dar a otros de lo que le da el Señor a ella. Eso es preocupante, ¿ya? La iglesia saludable debe ser una iglesia generosa, una que da con libertad, ¿ya? Una iglesia que da conforme Dios le da, ¿ya? Si le da mucho, seguramente tendrá capacidad de dar mucho. Si Dios no le ha dado mucho, pero le ha dado lo que necesita, sin duda Dios le dará para que de lo que ha recibido también dé. Debemos ejercitarlo. Si no vamos a aprender nunca que somos capaces de caminar 10 cuadras hasta que lo hagamos. ¿Ah? A veces decimos, no, a mí no me da el cuerpo para 10. No, 10 calles, no. No llego. Pero hasta cuando no lo hacemos, nos damos cuenta que sí éramos capaces. Y que no fueron nuestras fuerzas, sino que Dios, que ha estado con nosotros, lo ha hecho posible. Una iglesia saludable es aquella que ha hecho del dar una disciplina espiritual indispensable en su vivir cristiano. Entonces, ¿fácil decir amén? Claro, es fácil decir amén, amén. Pero debemos pensar en esto. Una iglesia es tan saludable como la gente que la compone. Y usted y yo somos sanos, saludables, tenemos buena vida espiritual, buen desarrollo espiritual, y nos estamos afirmando y estamos echando buenas raíces y estamos creciendo y nuestro árbol se ve frondoso, en nuestra hoja siempre está verde. Vamos a hacer esa iglesia que Dios anhela, que Dios quiere, que es necesaria para la sociedad en que estamos hoy día viviendo, una sociedad que no se compadece, tan indolente. La vida de los seres humanos hoy día, no sé, no valen. Cualquiera levanta un arma, dispara, cualquiera tira un vehículo encima de otro. Entonces, hoy más que nunca debemos procurar ser esa iglesia que Dios quiere, que Dios anhela, una iglesia saludable, una iglesia que se muestra vital, una iglesia activa, una iglesia dinámica, una iglesia que es generosa, una iglesia que es capaz de salir de su edificio y ir a donde hay necesidades y que puede abrir sus brazos, sus manos con generosidad para suplir. Así que, bien, quedan 4 minutos. Si alguien quiere decir algo, opinar algo, agregar, corregir. ¿Sí? Le pido disculpas, pero como no tengo mucho manejo con el computadorcito hoy día. Pero bueno. Todo clarito, hermana Elena. ¿Sí te Todo parece, claro, Glorita? estamos en crecimiento. Muchas gracias por la lección. Muchas gracias. Estamos en crecimiento. Así, estamos en ese proceso y debemos procurar con diligencia porque la Biblia dice que nos vendrán tiempos mejores también. Entonces a veces estamos ahí en esta actitud de la iglesia que ya pasará esta ola de los asaltos, ya pasará esta ola de... No, eso hoy día es el tiempo donde la iglesia tiene que manifestar la gracia de Dios. Y no olvidarnos nunca, hermanos, que la iglesia no es el edificio.
¿Ok? La iglesia es usted y yo. Donde usted vaya, el policlínico, su trabajo, en la estación del metro, el almacén de su barrio, usted es la iglesia del Señor. ¿Mm?